Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a los conversatorios que realizamos todos los jueves. Hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante, que es la fonoaudiología y el cuidado, para el cual nos acompaña desde Chile la directora de la red en Chile, la fonoaudióloga Frida Almonacid, que te damos la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en esta de provecho para todos los cuidadores latinoamericanos. Y como sabemos, pues también Claudia Ramos, que nos sirve de moderadora y nos ayuda con todo este tema. Entonces, bienvenidas a las dos y nuevamente mil y mil gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Listo, Nuevamente, Claudia? buenas tardes para Claudia, para Juan Carlos. Y agradezco esta invitación, me parece un tema sumamente interesante y creo que la red latinoamericana en este sentido coopera de una forma maravillosa a toda la población, tratando de entregar un poquito de aprendizaje, de instrucción en las distintas materias, sobre todo en el área de la fonoaudiología hoy en día, que en realidad es una disciplina que no para muchos es muy conocida. Así que muchas gracias. Gracias, Frida. Pues para nosotros un honor tenerte, saludándolos a todos, para los que nos están siguiendo hoy en vivo y para los que nos van a ver después en nuestro canal de YouTube o en diferido, como lo puedan ver. También para recordarles pues que estos temas que nosotros hemos venido tratando en estos conversatorios, creemos que son de mucho interés porque vamos adentrándonos en lo que es el tema del cuidado, en esos temas mucho más específicos y que aclaran eso que nosotros hablamos como la singularidad de la persona cuidada o la singularidad del ejercicio del rol del cuidador. Esperamos pues que también nos den un like ahí dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo para efectos de que podamos seguir haciendo este tipo de eventos, este tipo de actividades a través de estos medios que lo que buscan es tener un alcance y claridad para este tema del cuidado. En estos días hemos tenido nuestros cuidadores formales explicándonos muchos de los casos, de las patologías, de todas esas síntomas y tratamientos también que se hacen a personas con ciertas limitaciones. En este caso también hablamos de adulto mayor, hablamos de discapacidades y hablamos de esas particularidades. Entonces, hay una inquietud siempre que hay muchos consejos, siempre decimos nosotros, que decimos que al adulto mayor, por ejemplo, que no se le grite o que se le grite o que se le hable muy pasito, que se le hable... Y resulta que esto sucede dependiendo de las condiciones que tenga esa persona. No todas las personas tienen esa misma condición y por esa razón todas estas campañas de las cuales se hablan de que a los adultos mayores no se les debe decir, están generalizando. Como esa generalización no existe, o sea, yo no puedo decir que como adulto mayor me digan esto o no esto si yo no tengo, por ejemplo, los oídos bien o que hay un examen que me diga de todas esas facultades que tenemos como la visión, como la audición, como la misma respiración y como lo vimos en los conversatorios anteriores, por ejemplo, la parte de la psiquiatría, la parte de la psicología. Entonces hoy tenemos digamos que una de las dimensiones tan importantes, muy importantes, como es la fonoaudiología. Ya escuchamos a Frida presentándose. Y la otra forma, como conocemos también la formación, los logopedas, por ejemplo. Entonces, vamos a tratar de unificar esos dos conceptos, o por lo menos que lo reconozcamos, ya que estamos hablando a nivel latinoamericano, hablando en diversos países, y pues por supuesto nosotros hablamos desde el concepto iberoamericano, el concepto de Iberoamérica, que nosotros hablamos de fonoaudiología. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender con más claridad, aunque de pronto ya hayamos tenido esa experiencia, es qué es exactamente la fonoaudiología, en qué se caracteriza y qué es lo que nos va a ayudar. Gracias, Frida. Bueno, la fonoaudiología es una
disciplina súper compleja, ya que aborda distintas áreas que son sumamente útiles y vitales incluso en algunos casos para la supervivencia humana, ¿ya? En una primera instancia, debo decir que es una rama más bien orientada a la salud, ¿ya? Tiene un aspecto biomédico orientado a la clínica. Sin embargo, también existe otro componente que es muy importante y que últimamente se ha ido incorporando también bastante en Latinoamérica, que es el fonoaudiólogo en el área educacional, realizando una prevención y promoción en salud, realizando evaluaciones, diagnósticos y tratamientos. En este caso, en el área educacional, a niños y la población juvenil, ¿ya? Esto se hace mediante un cierto enfoque de los 0 a los 3 años que tiene que ver con la estimulación temprana en cuanto al desarrollo del habla y lenguaje. Y posteriormente también se da un apoyo súper comprometido con la población, en este caso de infantes que tienen alguna condición especial, como por ejemplo déficit intelectual, síndrome de Down, entre otras condiciones, trabajando con un equipo multidisciplinario que apoya a los docentes, a los terapeutas ocupacionales, a los kinesiólogos, que también se han ido incorporando a los centros educacionales. Entonces, están estas dos aristas, el área educacional y el área clínica, que está orientada más bien a trastornos y condiciones que afectan a la salud directamente. Eso es lo primero. Entonces, el fonoaudiólogo interviene en estas dos áreas y además trabaja en estos componentes que ya les había mencionado, que es la prevención, un enfoque en promoción también, diagnosticando y evaluando personalmente a cada grupo de personas a lo largo de toda la vida, desde el momento en que nace hasta el momento del final de vida, y realizando posteriormente la parte que al menos a la mayoría de los terapeutas nos gusta mucho, que es el área terapéutica, en donde a través de una evaluación muy exhaustiva de las condiciones del paciente, de las condiciones de la familia, de la red de apoyo, del entorno del paciente, se hace una pequeña pesquisa de todos los factores de riesgo para poder ayudarlo a potenciar su autovalencia, su calidad de vida y su estado de salud general. Y esto principalmente se hace a través de 5 áreas distintas, en las cuales nosotros tenemos los conocimientos suficientes como para poder ayudar a la persona que se encuentra afectada, a la familia o al cuidador en este caso. Estas áreas son el área, como bien lo mencionó Claudia, del área de todas las patologías que pueden afectar el sistema auditivo, el sistema vestibular, que tiene relación con el equilibrio, los tan comunes vértigos, ¿cierto?, que ocurren principalmente en la edad media o en las personas mayores. También existe otra disciplina u otra rama de la fonoaudiología que tiene que ver con los trastornos o patologías que afectan la voz. Otra de las áreas y que es muy, muy importante por el rol vital que adquiere es los trastornos de deglución, las dificultades para tragar, para alimentarse, todas las deficiencias y trastornos que se producen en cuanto a la musculatura facial, ¿cierto? Y por otra parte, también existe el rol más conocido del fonoaudiólogo, que es el tratamiento de las dificultades o trastornos que se generan en el área del lenguaje, del habla y la comunicación en general. ¿Ya? Todo esto es un conjunto que ayuda a la persona, a los seres vivos, a mantener un estado óptimo de salud. ¿Ya? Esas son las principales ramas de la fonoaudiología y de la manera en que podemos contribuir en ayuda a cada persona. Bueno, esto nos pone de una vez en una situación bien interesante. Fíjese que, bueno, descubrimos que hay cosas que son para prevención, detección, evaluación. Entonces, precisamente este tema es de vital importancia porque dentro de lo que la gente cree,
los cercanos a la familia, sobre un adulto mayor, por ejemplo, en un caso, es que hay cosas que son como normales, es decir, que ya no puede oír o que ya no pueda ver o que tal cosa, esperando pues que esto fuera como si no se pudiera prevenir o no se pudiera mejorar. Y en ese orden también entonces decimos, no, es que entramos a, es que a él no le gusta, ya no le gusta el ruido, por ejemplo, dice, ya no le gusta el ruido, y ahí empezamos nosotros a interpretar cosas que no nos corresponden, que esto no corresponde. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a fonoaudiología, en lo que tú decías en la intervención cuando estamos hablando en las edades primarias, porque ahí se detecta y la gente dice, bueno, estamos detectando que, o que el niño no ve bien, o que tiene algún problema visual, o que tiene un problema auditivo, y así, pero entonces al final, digamos, en esta etapa del adulto mayor, entonces empezamos a conocer conceptos como normales. Entonces, ya quedamos claros que no. Entonces, empecemos, por ejemplo, con ese tema de la audición. Con ese, cuando una persona tiene problemas de audición, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo se puede expresar o cómo se puede manifestar y que no sean como tan normales las cosas que nosotros creemos o que la gente cree que es normal? Bueno, los problemas auditivos son más normales de los que uno esperaría. De hecho, la mayoría de nosotros se ha enfrentado a, de pronto, dolor de oído o que en algunos casos, que es muy frecuente, tenemos un tapón de cerumen, que eso es muy, muy frecuente en la mayoría de la población. Por ejemplo, el consumo indiscriminado de ciertos fármacos a través de la automedicación puede generar daños auditivos, ¿ya? También la exposición innecesaria a ruido, el tráfico, ¿cierto? Condiciones también estresantes afectan a la salud auditiva, ¿ya? Y eso se expresa, como bien decía Claudia, el caso más común es en las personas mayores cuando se quejan de que no escuchan bien, de que no entienden lo que le dicen, pero cuando uno eleva la voz, se quejan de que les duele que no les hablen tan fuerte. Eso es algo súper frecuente. Y es porque existe realmente un daño en el oído interno, que es en algunos casos propios de la edad, pero en la mayoría de los casos es debido a una deficiencia auditiva. Algo ahí está pasando y hay que realizar una evaluación. La evaluación que todos deberíamos hacernos, así como nos dedicamos a chequear de pronto siempre la vista, ¿cierto? A preocuparnos de ir al oftalmólogo, es muy necesario asistir a realizarnos un control auditivo. Y estos controles auditivos son recomendados para toda la población a lo largo de todo el ciclo vital, cada 6 meses. Es un examen súper sencillo en donde se expone a la persona a ciertos sonidos, por decirlo así, y se evalúa cuál es el estado auditivo en su totalidad, ¿ya? Del oído externo, el oído medio, el oído interno. Se hace una pesquisa en general de cualquier problema que pueda ocurrir a ese nivel. Y en base a eso se determina cuál es el tratamiento a seguir o si está en una buena condición. ¿Ya? Bueno, es muy importante también que no realicemos un autolavado de oídos con cotonitos, que es algo súper frecuente y que la mayoría de la población realiza, porque eso obstruye el canal auditivo y de alguna manera puede perjudicar la audición. No exponerse, como hoy en día también lo hacemos bastante, al uso de auriculares que se insertan, sino que preferir el uso de una fuente que esté externa a nuestros oídos propiamente tal. Esas son algunas de las recomendaciones básicas que se hace en el área auditiva. Y muy ligada a esto está el área vestibular, que corresponde a todas estas deficiencias de equilibrio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también es súper frecuente, voy a colocar un caso para que se entienda, que es la persona mayor que un día se levanta, ¿cierto? Que es totalmente autovalente y resulta que un día se percata de que las cosas le comienzan a girar. Se levanta para tratar de buscar el teléfono, pedir ayuda, pero resulta que esta inestabilidad no le permite caminar, se cae, sufre
una fractura de cadera, que es algo muy, muy habitual en la población de personas mayores, y esta fractura, lamentablemente, puede ocasionar una pérdida de la autovalencia, va a quedar postrado y va a significar una carga enorme, una sobrecarga para la familia, para él mismo en cuanto a su salud mental, en cuanto a su bienestar, ¿cierto? En cuanto a su salud física, y lamentablemente uno puede tener un muy mal pronóstico. Entonces, todas esas situaciones son potencialmente corregibles, atendiendo a estas pequeñas señales que se van dando a través del largo del día. Sobre todo, aquí yo tengo un tema que es, pues, la persona comienza a tener o uno puede empezar a tener esas deficiencias y viene todo aquello de que si le ven el aparato, que si me ponen esto, voy a estar mucho, se va a evidenciar una cantidad de cosas, como esa vulnerabilidad estética también, o que se expresa, entonces ahí hay que trabajar un poco, o yo creo que bastante el hecho, porque mejora mucho, la gente supiese que se va a mejorar de su estado de mareo, de su estado de no poder escuchar. Y por supuesto que entendamos acá, oídos, si no oigo, entonces comienzo a no poder comunicarme, ¿sí? Claro, claro que sí, eso está sumamente ligado. Y bueno, de hecho, los audífonos es una solución bastante efectiva para la mayoría de las personas. Hoy en Sí. día, gracias a la tecnología, se han creado distintos tipos de audífonos que son intracanales, es decir, van insertos dentro del canal auditivo, por lo tanto, estéticamente no se ven, no se logran apreciar. Y eso realmente va a favorecer la calidad de vida de la persona porque va a permitir mejorar considerablemente su audición. Y también la forma en que se comunica, la seguridad y todo el tema social que es muy importante de mantener a lo largo del tiempo. Es efectivamente, porque a veces aún creo que se va a la asistencia médica o ya se saben estas cosas, pero hay una terquedad también de querer ocultar algo que es muy vital, o sea, lo que tú acabas de decir, o sea, cuando nosotros recomendamos, cuando decimos en cualquiera los consejos y todo este tipo de cosas como calidad de vida. Entonces, ¿qué significa eso, calidad de vida? Por ejemplo, a partir de suministrarse algo que le va a mejorar su audición y que puede ser, y que se consigue, y que uno puede pedirlo, y que puede ser conciencia de eso. O sea, como familia, por ejemplo, recomendarlo mucho, los médicos se lo hablan a uno cuando va a la asistencia médica, pero de pronto uno no le da la importancia, que la gente tiende a pensar que la persona, que si ve o que camina o medio camina con cualquier auxiliar o mecánico, está bien. No, esta es una parte, digamos, más íntima de los sentidos, más íntima para trabajar la parte de calidad de comunicación. Entonces, este trabajo es muy importante. Entonces, cuando estamos hablando ya oídos, comunicación, ya cómo me comunico, empieza también otro factor que es cómo respirar, por ejemplo. Aprender a respirar también nos ayuda a mejorar, y eso también lo trabaja también la terapia de fonoaudiología. Cuéntanos cómo es eso. Sí, claro que sí, la respiración es algo sumamente importante que se trabaja también a lo largo de todo el ciclo de vida. La respiración nos permite tener un control de la postura, ¿cierto? De cómo nos enfrentamos a la vida, por decirlo así. También cómo socializamos, nos ayuda a poder emitir la voz, ¿ya? Una correcta respiración nos va a permitir coordinar la respiración con la producción de la voz y poder comunicarnos. Entonces, es muy importante. También la respiración se coordina con la deglución, es decir, cuando nosotros tragamos los alimentos. Entonces, es una parte vital que debemos tratar de resguardar y proteger, ¿ya? La respiración y los problemas respiratorios que se pueden ocasionar a lo largo de la vida pueden ir en dos aspectos. Uno, por alguna condición física que comprometa la respiración, por ejemplo, una hipertrofia de las amígdalas, que las amígdalas se encuentren cierto aumentadas en tamaño,
por distintas patologías, tumores, cáncer, también que pueden comprometer algunas de las porciones de la vía aérea, ¿ya? Por donde respiramos. Entonces, es muy importante el trabajo en esta área y va a estar directamente relacionada, por una parte, con la voz, como les comentaba. La voz es fundamental para nosotros porque nos permite poder comunicarnos, poder socializar, poder expresar nuestras emociones, que es algo enormemente importante para poder subsistir, para poder mantener nuestra calidad de vida, para poder mantener un buen estado de salud mental. Y desde este aspecto, los trastornos que afectan la voz, que está muy relacionado a la respiración, tienen que ver precisamente con un correcto manejo de nuestro flujo aéreo, de cuando respiramos, de cuando exhalamos, ¿ya? Los trastornos de la voz, que es un área bastante interesante de la fonoaudiología, trabajan todos estos aspectos y la respiración es uno de estos aspectos que es fundamental. Los trastornos de la voz son súper frecuentes porque, por ejemplo, la mayoría de nosotros ha sufrido una disfonía a lo largo de nuestra vida, que puede ser de pronto por un resfriado, ¿cierto? Pero cuando esto se hace más prolongado, e incluso cuando nosotros trabajamos con nuestra voz, con esto me refiero no solo a los cantantes, a los locutores, sino que también a los profesores, a quienes trabajan con la voz a diario, a quienes tienen una exigencia, a los vendedores, por ejemplo, a las personas que necesitan dar charlas. Es una forma de sustento, la voz en este caso, y la voz se permite a través de la respiración. En este caso, la voz y los trastornos de la voz son muy importantes de trabajar y también de evidenciar cuando existe algún problema. Para ello, nosotros trabajamos técnicas que permiten hacer un calentamiento vocal y un enfriamiento vocal. Y esto va a permitir contrarrestar todos los efectos secundarios que, por ejemplo, hoy en día se pueden generar por el uso del tapabocas, de la mascarilla, en donde necesitamos elevar la voz y eso requiere una respiración mucho más forzada, mucho más constante, ¿cierto? Y eso a su vez va a generar un sobreesfuerzo de la musculatura que sostiene la laringe. Y la laringe es un órgano muy importante porque contiene los pliegues vocales, que son las estructuras que nos permiten emitir la voz. Entonces, como ven, todo va muy bien ligado, ¿cierto? Y todo es interdependiente. Entonces, es bastante importante de trabajar también estos dos niveles, la respiración, la postura, la voz. Hoy en día también está el caso de las personas que son transgénero y se cambian de sexo, que es un tema súper interesante y que podríamos abordar en otra oportunidad, en donde también se hace una feminización o masculinización, según corresponde el caso, de la voz. Por lo tanto, el área de respiración y de voz en general es sumamente amplia y compete a todos los momentos, a todas las etapas y a todos los procesos de la vida en general. Hablo yo, para mí ha sido importante porque muchas de las formas como nosotros reconocemos que algo está en declive, en deterioro, es a partir de, por ejemplo, lo que estamos oyendo, que una persona de pronto ya se vuelve muy callada, pues porque no oye y no entiende qué está pasando y prefiere quedarse callada. Y al quedarse así aislada, comienza a generar, por supuesto, a reforzar todas este tipo de cosas y la gente puede interpretar, como decíamos, es un estado depresivo, como estábamos hablando en nuestras conversaciones con el psicólogo. Entonces, estas aclaraciones las estamos haciendo con cada profesional porque a veces nosotros no queremos ver cosas, no queremos ver lo que está a veces ahí a nuestra evidencia, a nuestros ojos. Y este tema, por ejemplo, de la audición, de la fonoaudiología, que muchas veces se deja como la última terapia o la última oportunidad de hacerlo, es para que nosotros veamos cómo sí la podemos traer hacia nosotros y solucionar esos problemas que de pronto no son tan graves y que, por ejemplo, en el caso de un deterioro, uno puede ir, por ejemplo, fortaleciendo para que esto no sea tan fuerte. Pero es para quitarnos de nuestra creencia diaria de que eso es normal, ¿no?
hay todas las posibilidades de no ser normal, de que esto no sea normal y tiene oportunidades. Yo creo que tú, esta parte que tú lo habías mencionado antes, todo tiene una oportunidad de manejo y lo más importante es entenderla. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, claro que sí. Lo principal es que nosotros podamos prevenir algunas de estas situaciones. Todo se Sí, puede prevenir a tiempo. Si nosotros sospechamos que tenemos alguna dificultad, la verdad es muy necesario poder acercarse al profesional que compete, ¿cierto? Si es que no sabemos, podemos asistir al médico. El médico nos irá a orientar cuál es el curso a seguir. Pero si nosotros prevenimos, vamos a evitar cualquiera de estos problemas. Por ejemplo, el área de la deglución, que es un área súper importante. importante, se basa principalmente en la prevención, ¿ya? Generalmente el área de la deglución es muy poco valorada médicamente, socialmente, porque la verdad estos problemas suelen estar más bien ocultos, son bien difíciles de pesquisar y la mayoría de las personas los deja pasar o no los expresa. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, comienzan a tener dificultad para tragar, para poder formar este bolo de alimentos, ¿cierto? Y poder tragarlo, ¿cierto? Lo hacen con mucha dificultad, comienzan a salivar, a toser luego de alimentarse. Todos estos procesos e incluso la baja de peso o en casos mucho más avanzados donde realmente existe una dificultad en cuanto a la deglución, donde comienzan con o debutan con fiebre, todos estos procesos están haciendo eh, que la persona en realidad se está enfrentando a algo bastante grave, como por ejemplo que este alimento no está siguiendo su curso regular hacia el sistema digestivo, sino que está ingresando parte del alimento a la vía aérea o a los pulmones, por decirlo coloquialmente. Y eso puede generar eventualmente la pérdida de la vida, porque las infecciones que se originan a ese nivel por un ingreso de los alimentos a un lugar que no corresponde, muchas veces cuando ya se pesquisan o cuando uno ya se da cuenta, ya es muy tarde para poder realizar algo. Entonces, en este aspecto es muy importante la prevención, darnos cuenta de esos pequeños signos de poder como cuidadores o como familiares, poder observar a la persona cuidada, poder darse cuenta de esas pequeñas señales, de irle preguntando cada día cómo está, cómo se siente, ir observando estos pequeños cambios. Y como bien decías tú, Claudia, por ejemplo, si una persona está retraída, no muchas veces quiere decir que sea a causa de un problema emocional propiamente tal, sino que puede ser que no se siente comprendido, no se siente escuchado por la familia. Muchas veces pasa que las personas mayores suelen quedar aisladas porque todos están alrededor del teléfono, no se pueden comunicar y cuando se comunican nadie los entiende porque, por ejemplo, están utilizando una prótesis dental nueva, Exacto. están recién adaptándose a eso, o bien están adaptándose a un audífono, que también es un proceso eh, Sí. que es complejo, es largo y necesita del apoyo de la familia. Entonces, todo esto es muy, muy importante que tomemos en consideración. Porque hay una relación también de la persona que está pasando por esto y que siente un poquito de vergüenza, que se siente intimidado porque no sabe cómo comunicarlo. Por esa razón son estos temas, porque no es uno interpretando lo que uno cree, que es que ya no le gusta esa comida, por ejemplo. Claro. Que es que está necio. O sea, esas interpretaciones de aquí, de lo que yo pienso, tienen que ser observadas por por una persona que sepa, en este caso, que nos pueda asesorar, que nos pueda decir. Por eso nosotros como cuidadores tenemos que estar muy atentos porque no es interpretación, no es que no le gusta esa sopa, es que no le gusta comer carne, es que no le gusta. Entonces, eso no existe, eso no es posible, hay que ser muy cuidadosos y muy atentos. Otra cosa es que normalmente en el cuidado la gente cree que con la limpieza del cuerpo, bañar a la persona y tenerla ahí, darle los medicamentos y darle alimentos,
darle alimentos no es tan fácil. Por supuesto, si es autovalente, como está diciendo nuestra fonoaudióloga, es claro, pero muchas veces esas funcionalidades se van perdiendo y la misma persona no se va dando cuenta cuánto se demora, por ejemplo, en coger la cuchara o cogerle esto y llevarlo a la boca. En ese trayecto, en esa demora, pues se pierden muchas cosas y la gente prefiere abandonarlo. Entonces comenzamos a interpretar, es que ya no le gusta. Entonces ahí quisiera que habláramos un poquito de ese deterioro, de esas declives que comienzan a aparecer y que nosotros debemos observar y debemos consultar con expertos. Sí, claro que sí. Bueno, estos problemas pueden ocurrir a lo largo de toda la vida. Pueden ser por condiciones especiales, por ejemplo, como secuela de un accidente cerebrovascular, del Parkinson, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas. Puede tener múltiples causas. Y, por ejemplo, si ocurre lo que decía Claudia, que cuando nosotros estamos alimentando, vamos notando que la persona rechaza el alimento o que le cuesta tragarla, por decirlo así, ya estamos observando que en verdad existe un deterioro de esta función y debemos ir observando qué se puede hacer para solucionar este tipo de inconveniente que se está presentando. Porque como les comentaba anteriormente, se pone en riesgo la vida de la persona en este caso. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones es que la persona mayor, si es que se puede alimentar, trate de hacerlo sola, a su ritmo, sin apurarlo, porque muchas veces lo que tendemos a hacer es que al estar tan ocupados, tendemos a decir, ya, pero apúrese para que así la persona, el cuidador o la familia pueda realizar las demás actividades que tienen programadas durante el día, o por ejemplo si tiene una cita médica y necesita comer antes, lo hace apresurado y muchas veces estos pequeños detalles, comer apurado o comer frente al televisor, por ejemplo, son distractores que pueden hacer que el alimento siga un camino equivocado, por decirlo así, que ingrese a la vía aérea. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucha precaución. Generalmente estos síntomas que yo les comentaba, cuando hay dolor para tragar, cuando el contenido de los alimentos comienza a aparecer por la nariz, por ejemplo, o se derrama por la boca, o hay mucha salivación en exceso, cuando hay tos cada vez que se alimenta, incluso con agua. No solamente debemos pensar que es el mismo alimento propiamente tal, sino que el agua también muchas veces puede ser un factor de riesgo cuando hay alguna condición que puede estar afectando el sistema de deglución. ¿Ya? Estos trastornos de deglución incluso no solamente tienen que ver con el acto propiamente tal de llevarse el alimento a la boca, sino que comienza desde antes, desde el proceso de el olfato, ¿cierto? De poder tomar los aromas de los alimentos, de poder sentir los sabores. Es todo un proceso que se debe hacer muy lento, muy pausado y también se debe ir monitoreando, sobre todo en caso de pacientes que tienen estos factores de riesgo, como les comentaba, alguna enfermedad de base, ¿cierto? O la secuela de alguna patología importante, como en el caso del Parkinson, que es muy frecuente, que debido a los movimientos irregulares de la lengua, que es algo muy, muy pequeño, uno podría pensar, pero afecta enormemente a cómo se deglute, a cómo se tragan los alimentos, a cómo lo consume. Entonces esto finalmente va a repercutir en que la persona puede desnutrirse, puede deshidratarse y puede presentar algunos de los episodios que les comentaba como aspiración o penetración en laringe, que son conceptos que se manejan en esta área, en donde ingresa el alimento hacia la vía aérea y genera estas infecciones que en la mayoría de los casos son irreversibles. Por esa razón, nosotros siempre reforzamos este tema de cómo nos debemos informar, cómo debemos conocer realmente ciertas cosas, porque la creencia normal de que yo lo puedo hacer fácilmente, puedo dar alimento, nutrición, requiere información
Y esto especialmente para la familia, esto es para las personas, para la sociedad en general, que piensa que a veces cuidar a una persona es muy fácil, solamente tienes que darle la comida, solamente tienes que acompañarlo, solamente tienes que estar ahí. No, eso no es solamente, es una responsabilidad. Por esa razón requiere que estemos descansados, requiere que podamos pues, estar muy atentos, que debemos, lo que nos han aconsejado, llevar siempre nuestras bitácoras de qué es lo que está pasando con nuestras personas y con nosotros mismos frente a esa persona que estamos o como estamos cuidando. Ahí, entonces salir de esos temas de que todo es normal o que yo ya lo conozco porque es mi papá y él comía así y ahora no come así porque es que es caprichoso, que porque esto no. Estas cosas tienen que ser muy importantes, tienen que tomar mucha paciencia de parte de nosotros y como decía Frida, aquí empezamos a hablar sobre los tiempos, sobre la forma como nosotros nos dedicamos a las personas o como el mismo sistema nos deja acercarnos a las personas. Entonces, hemos entendido hoy que, por ejemplo, no solamente estamos hablando de problemas de oído, sino que al hablar de oído empezamos a hablar de todo este sistema, oídos, nariz, ojos, boca, y como, por ejemplo, fíjense lo que nos dicen, aparece el alimento por la nariz. Esto no es chistoso, esto es un tema delicado, es un tema de observación, y a partir de ahí nosotros somos observadores y tenemos que ser muy, muy especialmente, cuando la ingesta, los espesantes, acá nos está diciendo Claudia Barón, cuando la ingesta de líquidos se convierte en un riesgo, ¿son sutiles los espesantes? ¿Son útiles los espesantes? Hace una pregunta, Frida. Sí, esa es una pregunta que generalmente la mayoría de los cuidadores o los familiares la realizan en la consulta clínica. Lamentablemente eso es muy personal. Hay que hacer una evaluación primero de si este líquido realmente es inseguro para la persona o no. Eso se hace con una prueba clínica en donde se determina a través de la ingesta de distintas cantidades de agua en ml para evaluar si tiene un riesgo efectivamente o no y cuál es el espesante que requiere. Hay distintas consistencias que sería muy interesante poder hablar también en otro conversatorio específicamente de este tema. Hay distintas consistencias de los alimentos, consistencia de miel, de pudín, ¿cierto? Y todas estas son especiales para cada persona, pero en base a las características, una evaluación muy exhaustiva, porque quiero decir que este tema hay que manejarlo con mucha responsabilidad, mucha precaución. Nosotros no podemos predecir qué es lo que va a suceder, por ejemplo, si yo espeso un líquido. No podemos asegurar qué es lo que vaya a ocurrir, sino que hay que hacerlo a través de una evaluación que es muy delicada y se hace de forma regular para poder evaluar si realmente el paciente tiene un riesgo o no de poder aspirar, en este caso, el líquido. ¿Ya? Así que me encantaría responder la pregunta de Claudia, pero insisto, es muy, muy delicado poder dar una respuesta sin hacer una evaluación como corresponde y observando al paciente, en este caso, y sus condiciones previas para poder asegurar si es seguro o no. A propósito de la pregunta, Frida, la parte de los líquidos, esa parte también es importante, ¿no? Porque no siempre son con el bolo, pues, con la parte de la comida, sino con los líquidos. ¿Es frecuente que se suceda esto? Sí, con las aspiraciones por líquidos son muy frecuentes. Porque en algunos casos, en algunas patologías, vamos a explicarlo de manera un poquito gráfica, está la vía aérea, ¿cierto? Y la vía aérea siempre está recubierta por una estructura que se llama glotis, ¿cierto? La epiglotis que se levanta para poder fonar y se cierra cada vez que deglutimos incluso nuestra propia saliva, ¿ya? La saliva, tenemos que recordar, también es un potencial factor de riesgo en algunos casos de trastornos de deglución, ¿ya? También es un líquido, si lo pensamos de esa manera, ¿cierto? Entonces, eventualmente, cualquier líquido, incluyendo la saliva,
puede ingresar a la vía aérea y generar alguna complicación, ¿ya? Por eso debemos ser muy precavidos y tomar atención también a estos signos, ¿ya? Si tenemos cualquiera de los síntomas que yo les nombré anteriormente, o incluso si es que no tiene un síntoma, pero ha presentado algún evento como un accidente cerebrovascular, un traumatismo o algún cáncer, ¿cierto? En donde exista algún tumor que pueda comprimir algunas de las estructuras que tienen relación con algunas de los órganos fonoarticulatorios y que sirven para deglutir, puede también comprometer esto. Entonces es muy necesario que asistamos a una evaluación formal con un profesional para que pueda decirnos claramente si es que existe un riesgo o no. Y en base a eso se va a recetar, ¿cierto?, espesantes o que se realice la comida de una determinada manera, que se procese, que se licúe, que se deje en cierta consistencia, que se beban o no líquidos por un determinado periodo y además acompañar todo esto con algunos ejercicios que son para compensar todas estas deficiencias. Por ejemplo, cuando ya se comienza con reflujos, que es algo súper frecuente también, es muy necesario poder acomodar la espalda colocando almohadas o en una posición semisentado para evitar que esto ocurra durante la noche, que es uno de los momentos en donde las personas están más susceptibles a sufrir alguno de estos eventos. Era una pregunta que si estos problemas podrían provocar ahogamiento por la noche. Sí, claro que sí. En algunos casos sí y en algunos casos no. Hay aspiraciones silentes, como se conoce, es decir, hay un paso del alimento que puede ser incluso por reflujo que se devuelve y vuelve, que se devuelve, ¿cierto? Y pasa por la vía aérea y de esta manera también se produce una aspiración y puede llegar este contenido a la vía aérea y generar un problema serio de salud. Sí, es que todo tiene que ver directo. Ahí que estábamos hablando de calidad de vida, de cómo la podemos ordenar, de cómo podemos favorecer con todas nuestras terapias. Aquí estamos muy claros. Marcela Piedrasanta nos pregunta que por qué se producen chillidos en los oídos. Bueno, chillidos es un término que en algunos pacientes refieren que está más bien descrito como tinnitus, ¿ya? O zumbidos, incluso algunas personas lo denominan, ¿ya? Pero más bien el nombre clínico, o como lo pueden buscar en la red para poder obtener mayor información, es tinnitus. Los tinnitus pueden ser originados por múltiples razones, por ejemplo, por alta depresión, incluso por tapones de oído, por problemas en el oído externo, a través de los tapones de oído, ¿cierto?, en el oído medio, o incluso por alguna complicación en el oído interno, ¿ya? Incluso cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un evento donde exista mucho ruido ambiental, podemos tener este tipo de tinnitus, ¿ya? No existe una causa más bien conocida que origine esto, ¿ya? No se ha determinado aún una causa exacta, puede ser por múltiples razones. Sin embargo, siempre es una señal de alerta ante una eventual deficiencia del sistema auditivo. Por lo tanto, también se recomienda evaluar. Las terapias de fonoaudiología son muy largas, que requieren dedicación. Hablemos un poquito de esto. ¿De la terapia? Sí, de terapias. Las terapias generalmente el acompañamiento del fonoaudiólogo es de larga duración, pueden seguir, por ejemplo, en el caso del cuidador informal, puede seguir algunas indicaciones del cuidador, pues algunas cosas, me imagino, no todas. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, la terapia es precisamente lo que permite a la persona poder, en el mejor de los casos, restablecer las funciones que se han perdido o que se han limitado, en el mejor de los casos, sobre todo cuando han sido eventos o lesiones que no son tan graves, ¿ya?
Ese es por una parte uno de los enfoques del tratamiento, restaurar la función que se ha perdido. Por ejemplo, en el caso de un trastorno de la deglución que ha ocurrido posterior a un accidente cerebrovascular, como habíamos hablado, si es que uno hace un tratamiento muy estricto, puede llegar a restablecer esta función y funcionar normalmente como antes, ¿ya? Siguiendo todos los pasos del tratamiento. Pero hay algunos casos, por ejemplo, como en el caso del Alzheimer, en donde ya sabemos que lamentablemente no hay una regresión ante todas las problemáticas o limitaciones que van a ir ocurriendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, a través del tratamiento se puede hacer que esto sea mucho más lento, que estos cambios vayan enlenteciéndose y vayamos prolongando la autovalencia, ¿ya? Y a través de esto se hacen terapias que son un poquito más extensas y se hace un acompañamiento al cuidador, a la familia y al mismo paciente para que pueda entender cuáles son todos estos cambios que van a ir ocurriendo a través del tiempo y cómo adaptarse a cada uno de ellos. Por lo tanto, el tratamiento es una parte en donde existe una cercanía muy importante con el paciente, con el cuidador, con el familiar que está a cargo. Y nosotros en particular, la mayoría incorporamos a precisamente el cuidador o familiar para que asista a la sesión de tratamiento y pueda entender qué es lo que se está haciendo, cuál es el objetivo, cuántas veces debe hacerlo y de algún modo se entrega un modelo para que posteriormente lo pueda replicar en el hogar y podamos hacer que existiendo 1, 2 o 3 sesiones a la semana, la persona lo pueda practicar a diario, pero con su cuidador o con su familiar a cargo. Por lo tanto, estos tratamientos buscan realizar un acompañamiento, un apoyo, una forma de poder entregarle la confianza al paciente, al cuidador, para que se transmita cuáles son los objetivos que queremos lograr, qué es lo que ellos pretenden que ocurra a lo largo de cada sesión, si esto es posible de hacer o no, darles ciertas expectativas o bien decirles claramente cuál es el curso que tiene el paciente en base a su condición. Y de alguna manera se entregan todas las herramientas para que nosotros podamos darle una mayor calidad de vida y, como ya les había comentado, poder prolongar la independencia de esta persona por el mayor periodo de tiempo posible. Esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta siempre en todos los consejos que nos dan y todas las asesorías que nos dan, en reconocer cuáles son esas etapas y cómo las podemos abordar, cómo las vamos a necesitar, que son metas y objetivos que a veces pueden ser a muy corto plazo, a más largo plazo, que tienen unos resultados mucho más favorables que otros, como para volver a hablar sobre el tema de la creencia de que yo lo que le estoy haciendo en este momento lo está mejorando muchísimo y lo tengo que seguir. Entonces, esa es una etapa fundamental en el trabajo de nosotros como cuidadores para que lo entendamos siempre y pensemos siempre que lo que estamos haciendo es suministrar y aprovechar todas esas herramientas que nos da el cuidado formal y todas estas profesiones que nos ayudan a que todas nuestras personas cuidadas o a que nosotros mismos tengamos una adultez y una vejez, un final de vida favorable. Nos preguntan aquí, vamos a ver qué tanto es posible. ¿Cuáles son los ejercicios que podemos implementar como cuidador en un paciente con tratamiento fonológico? Entonces tendríamos, no sé, mentira, Frida. Claro, ahí tendríamos que ver si la pregunta de Katia se refiere a un tratamiento fonoaudiológico en general o fonológico en específico. La fonología es un área una dimensión del lenguaje, ¿ya? Uh-huh. Y los trastornos fonológicos en general tienen que ver con errores en las distintas partes que componen una palabra, ¿ya? Por ejemplo, esto es muy común en niños, en donde hay una sustitución
de determinados fonemas o sonidos que componen una palabra. Entonces, en este caso, el tratamiento es bien específico. En particular, lo que se recomienda en el caso de los niños es incentivar la lectura y tener una conciencia de cada uno de los sonidos que va componiendo una palabra. Por ejemplo, hacer ejercicios de discriminación auditiva. Es decir, yo le digo al niño dos palabras que suenan relativamente igual. Por ejemplo, pato o plato, ¿ya? Tapo la boca y le muestro, por ejemplo, dos fotos, una de un pato y un plato, y le digo, muéstrame cuál es pato. Y el niño debe indicar cuál es la imagen que corresponde en este caso. ¿Ya? Algunos de esos ejercicios son los que se implementan para el tratamiento de dificultades fonológicas, ¿ya? La discriminación de pares de mínimo contraste, como decíamos recién, de palabras que son bien parecidas. Claro, se refería en un paciente que ha sufrido accidente cerebrovascular. Claro, ocurriría algo parecido. Lo que se solicita en la mayoría de los tratamientos, aunque esto es muy personalizado, como ya habíamos dicho anteriormente, habría que hacer una evaluación también de cuál es la condición del paciente en particular que nos pregunta Katia, poder descubrir en qué etapa se encuentra, cuál fue el daño que se generó, si se generó una fascia o solo un daño fonológico en específico, ¿ya? Y algunas características especiales, como por ejemplo, hace cuánto ocurrió el accidente cerebrovascular y ese tipo de preguntas, ¿ya? Que nos van a orientar a cuáles son los ejercicios o cuál es el tratamiento más recomendable en este caso. Pero la mayoría de las orientaciones en relación a lo que pregunta Katia es precisamente a trabajar la memoria verbal, es decir, por ejemplo, dar 3 toques en un tambor o sobre la mesa y que el paciente los vuelva a repetir, que replique los modelos, ¿cierto? Temas de discriminación de palabras que son parecidas, como ya comentaba, y ese tipo de ejercicios son bastante favorecedores. Si desea, Katia, también puedes preguntarme posteriormente a través de la red o contactarnos a través de nuestro Facebook. Nosotros podemos también responder preguntas. No hay ningún inconveniente en eso, que sean mucho más personalizadas para así poder también entregarle el apoyo que necesita Katia en este momento. Ay, tan bonita, gracias. Sí, por supuesto. La verdad es que yo sabía que cuando tocábamos estos temas tendríamos una oportunidad de profundizar muchísimo más y quitar esta creencia de que solamente necesitamos silla de ruedas, que necesitamos bastones o que necesitamos lentes. Hay unos sentidos más profundos, mucho más, que nos habilitan para muchas cosas, para lo que llamamos calidad de vida. Esos sentidos también, el oído y mucho de la parte de la garganta que nosotros olvidamos con una gran frecuencia, de la voz. Especialmente el tema de la voz es pertinente, sobre todo para cuando las personas por alguna razón comienzan a disminuir sus tonos de voz o quedarse callados, porque la gente, hay una sensación, creo que hay como un síndrome de esta nueva era de hablar de depresión, de hablar de mucho asunto emocional, y en este caso la parte física es muy importante. Cada uno siente sus cosas de manera particular, pero la parte física, además de la estética, es bien importante. O sea, es los oídos, oír bien, hablar bien, oler bien. Creo que con esta coyuntura de la pandemia hemos encontrado lo importante que es, por ejemplo, el olfato, y el olfato que nos da el canal para respirar. Entonces, ¿quién más que una fonoaudióloga, que una persona que está experta en el tema, nos puede aclarar estos sentidos? Y creo que para todos, yo creo que
como cuidadores debemos de dejar de pensar en tantas creencias culturales o creencias, no sé, tradicionales, de que, que hay una normalidad en todo y perder la oportunidad de mejorarnos cada día. Entonces, yo quiero dejarte esta parte también a ti, Frida, para que nos des esos consejos, de pronto un consejo desde tu profesión para saber qué más es lo que tenemos que buscar y profundizar para que tengamos una adultez o tengamos un posoperatorio, una recuperación de una enfermedad, o tengamos la oportunidad pues de mejorar nuestra comunicación con los alimentos, con los sonidos y con todo. Bueno, la recomendación principal es poder tener claridad de cómo funcionábamos antes de que ocurriera este evento, que puede ser, como ya habíamos mencionado, alguna condición de salud que nos afectó, ¿cierto? O bien si esto ocurrió espontáneamente. Solemos creer, en la mayoría de los casos, que las personas mayores, ya por ser personas mayores, tienen una condición o las vemos como más susceptibles a todos estos procesos de la vida o a todo lo que mencionamos en general, a todas las patologías, pero el paso de los años nos asegura una enfermedad. Nosotros podemos sufrir algún evento a lo largo de cualquier etapa del ciclo de la vida. Por lo tanto, tenemos que considerar eso en primera instancia. Y lo segundo es que claramente el paso del tiempo, si bien no genera una patología propiamente tal, sí hace que seamos un poquito más vulnerables a sufrir el desgaste de algunas estructuras. Por ejemplo, existe la preepifonía, en donde solemos tener una voz mucho más débil, más apagada, que también va muy relacionado obviamente con el estado emocional y todo eso. También es muy importante de mencionar que puede existir una presbiacusia en la mayoría de los casos, en donde estamos hablando de una disminución de la capacidad auditiva, que también ocurre como propia del paso del tiempo y así con cada una de las áreas que fuimos mencionando, ¿ya? Es decir, hay cambios que son esperables con el paso de los años, pero otros no. Y debemos tener en consideración estos cambios y detectar, ¿será normal lo que me está ocurriendo? Entonces, hacernos esa pregunta para poder asistir a un profesional y que nos ayude en esta área. A modo general, es muy importante tratar de no exponernos a ruido que sea innecesario, de utilizar protección en la garganta ante cambios abruptos de temperatura, eso es algo también muy importante, poder mantener ciertos hábitos, ciertas rutinas, siempre tratar de estar orientados en el tiempo, en el espacio, dentro de nuestra propia casa, tratar de buscar ciertas estrategias para mantener una buena salud mental, una salud cognitiva apropiada. Por ejemplo, tratar de memorizarnos ciertos números de emergencia. Hoy día ya no memorizamos prácticamente nada porque recurrimos a la ayuda de la tecnología, pero en muchos casos por ejemplo, perdemos el teléfono y no tenemos cómo comunicarnos porque no sabemos el número de nuestros familiares o a quién acudir. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes para que vayamos trabajando, para que tengamos conciencia de todo esto y obviamente no perdamos nuestra funcionalidad. Pero las claves, que ahora todo es por claves, ¿no? Sí, claro. Y lo vamos olvidando y nos dicen que no podemos usar una clave única. Un tema bonito, un tema importante, un tema que creo que deja mucha enseñanza para que todos como cuidadores empecemos a ponernos mucha atención en esta parte física que también por supuesto afecta a lo emocional, no lo estamos dejando de lado, pero que son signos y síntomas que nosotros a veces no los tomamos en cuenta. Fíjese, audición, equilibrio, volverse introvertido, todo este tipo de cosas son muy importantes. Yo creo que muchísimas gracias, Frida. Creo que sí vamos a tener otra oportunidad de manejar el tema en otras circunstancias. Y gracias infinitas. Y no sé, aquí aparece nuestro Juan Carlos a ver qué es lo que nos va a contar.
Bueno, debemos darle las gracias a Frida, excelente tu presentación, muy pertinente a las necesidades de los cuidadores. Estos temas que estamos tratando son muy importantes para nosotros los cuidadores informales darnos cuenta que no es porque yo de 10 años cuidando a una persona, ya me las sé todas. Nos toca prepararnos, por eso hacemos estos eventos donde tratamos de que el cuidador latinoamericano se forme, sí, se aprenda, se actualice. Entonces, agradecerte, esta hora fue muy valiosa, aprendimos mucho. Yo tenía una pregunta solo, no sé, es loca, pero al adulto mayor, ¿cada cuánto le debemos llevar un control fonoaudiológico? Dependiendo de cuál sea la condición que le afecta al adulto mayor. Por ejemplo, en cuanto al aspecto auditivo, idealmente cada 6 meses que se realice un chequeo, es muy importante. En cuanto al aspecto cognitivo, que es un ámbito también muy, muy relevante, es importante que si usted como familiar o como cuidadores nos damos cuenta de que se están comenzando a olvidar las cosas o que guarda cosas en lugares que no corresponde, acudir enseguida al médico que ha acudido durante toda la vida, y desde ahí se realizará un control médico general y se hace una evaluación geriátrica integral. Y en esa evaluación se pesquisan todos los factores de riesgo que puede tener la persona mayor y se deriva al profesional que corresponda. En este caso, si es que la persona mayor tiene un problema motor para desplazarse, asistirá al kinesiólogo, ¿cierto? O terapeuta ocupacional. En caso de que tenga algún problema comunicacional, de conducta o con alguno de los temas que mencionamos, lo derivará al fonoaudiólogo y así se irá haciendo una evaluación. Pero por lo general, esta recomendación de cuándo asistir al fonoaudiólogo la hace el mismo médico que tiene el control sobre el paciente, cuando se hace la evaluación geriátrica integral. Que esa evaluación, sí quiero destacar que es muy importante porque es la que va a permitir mantener un estado de salud idóneo para la persona. Muchas gracias, Frida. Entonces, nuevamente darle las gracias, excelente la presentación. Claudia, muchas gracias también por tu coordinación. Invito dentro de 8 días que comamos un ciclo de 3 jueves, el 18 de marzo, el 25 de marzo, el 1 de abril es Semana Santa, entonces vamos a descansar, y el 4 de abril vamos a hacer un ciclo de 3 conversatorios con la Fundación Keralty de Sanitas, en el que vamos a trabajar el tema del cuidado. Los esperamos dentro de 8 días. Por favor, acuérdense que es media hora antes. En todo caso, vamos a recordarles. Los esperamos y nuevamente mil gracias a todos. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias a todos los que asistieron y a quienes nos van a ver.